Buen día a todas y a todos. Vamos a hacer la tercera clase de la materia de la cursada Trabajo Social y Sujetos Colectivos. Estamos en el tema de movimientos sociales. La clase anterior fue la clase de Sidney Tarrow. En este momento vamos a ver la propuesta de Álvaro García Linera sobre movimientos sociales en Latinoamérica. Bueno, en esa propuesta García Linera nos ofrece un esquema de análisis de los movimientos sociales en Latinoamérica, que lo que nos permite ver es aproximarnos a través de tres formas típicas de la acción colectiva. Lo que él llama sindicato, multitud y comunidad. En primer lugar, vamos a empezar a ver la forma sindical, después la multitud y después la comunidad. Él parte de un planteo de movimientos sociales, una idea que está basada pone el foco en las estructuras de acción colectiva, capaces de producir metas autónomas de movilización, asociación y representación simbólicas de tipo cultural, económico y político. Es una definición de movimientos sociales que guarda alguna relación con la propuesta de Tarrow. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos un esqueleto de la propuesta de Tarrow que tenía como tres partes? Una primera que tiene que ver con la interacción política, una segunda que son estructuras de agregación, lo que vimos las redes, los repertorios, y la tercera, que para Tarrow era el enmarcado. En este caso, García Linera va a hablar de narrativa del yo colectivo. En la primera forma, o la forma sindical, va a plantear que es típico de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto es muy importante para que nosotros podamos después historizar la acción colectiva y entender por qué surge un tipo de acción colectiva y por qué deja de existir. Por ejemplo, el sindicato fue la experiencia, la forma de acción colectiva típica de la clase obrera en esa etapa. Y lo que va a hacer García Linera es desde su mirada, que es muy estructural, va a tratar de visualizar qué estructuras económicas y sociales la posibilitaron. Esto es muy interesante porque nosotros nos permite entender el inicio, el desarrollo y el final de un tipo de acción colectiva o de un sujeto colectivo, de un movimiento, por ejemplo. O sea, todos estos esquemas teóricos que empezamos a ver con Tarrow, con García Linera, después los vamos a ir viendo más aplicados en la historia. Entonces, el primer planteo que él va a hacer es, bueno, ¿qué elementos permitieron que emerja esa forma de acción colectiva, la forma sindical? Y dice, bueno, él visualiza cuatro fundamentales: el tema de grandes poblaciones en grandes ciudades al lado de grandes fábricas; el segundo, el contrato por tiempo indefinido; el tercero, los sistemas de fidelidades internas que se generan dentro de una fábrica; y el cuarto, la fusión de derechos de trabajador con derechos del ciudadano. Bueno, esos grupos sindicales podríamos entenderlos como sujetos colectivos que se integran, se relacionan en redes y van a conformar esas redes lo que llamaríamos movimientos sociales. Ese movimiento, en la medida en que ocupa el escenario público, se constituye también en actor político. Por lo tanto, el movimiento obrero va a ser aquel que ocupe la calle y que exprese públicamente una política desde los sindicatos. Ese movimiento obrero tiene características
siempre va a referir al centro de trabajo, ¿no? La fábrica, va a plantear una moral, un valor histórico moral que tiene que ver con una disputa de conducción, sobre la conducción de la sociedad, que le va a disputar a la burguesía a partir de sus valores, ¿no? Desde su moral contra la moral burguesa. Es una fuerza de masa movilizable, disciplinada, que va a ocupar la calle, va a hacer actos políticos, va a tener características de cierta democracia, ciertas formas, digamos, basadas en la asamblea, en la representación, la deliberación, y a su vez va a estar normada por el Estado. O sea, va a haber en el caso nuestro, por ejemplo, una ley de asociaciones sindicales o asociaciones profesionales que, o sea, con el tiempo el Estado va regulando esa acción colectiva, pasándola a ser una acción colectiva de tipo institucionalizada, ¿no? Bueno, la forma masa es la forma, de alguna forma, más multitudinaria, más amorfa, de ocupación del espacio público por parte del movimiento obrero, que es cuando sobrepasa a los obreros la convocatoria y convoca a otros sectores no tan organizados, por ejemplo, pero que tiene cierta influencia sobre ellos. Por ejemplo, pasa con los sectores más pobres, los desocupados, los, acá en Argentina diríamos, los, los sectores de los barrios, los ovillas, los desocupados, los miembros de la economía popular, o inclusive, digamos, en el caso de Bolivia, bueno, a indígenas, a poblaciones rurales. O sea, el movimiento obrero se erige como una especie de conducción por sobre otros grupos no tan organizados, no tan eh, orgánicos, pero que ven que cuando moviliza, por ejemplo, como pasa acá en Argentina, cuando moviliza la CGT, es el momento en que todos esos grupos se sienten representados por alguien que obtiene lo que ellos no logran tener, que es ese nivel de organización, ese nivel de organicidad, de disciplina, de conciencia. Por lo tanto, lo que se termina siendo la forma más es la movilización popular, o sea, la movilización de lo que para para Argumedo sería el pueblo, o sea, ese núcleo centrado en la masa obrera, pero que tiene una periferia muy heterogénea de muchos otros grupos que componen todo ese bloque histórico, ¿no? Que hace a todas aquellas clases o fracciones de clases aliadas a los trabajadores. El mundo plebeyo, diría García Linera. Bueno, toda esta estructura económica, social y de acción colectiva va a empezar a entrar en crisis cuando emerge el neoliberalismo. Años 70, y esto no va a ser un fenómeno ni boliviano, ni argentino, ni latinoamericano, va a ser mundial. Por lo tanto, empieza a haber una crisis del modelo y por lo tanto, desde la perspectiva estructuralista de García Linera, una crisis de esa acción colectiva, porque esa acción colectiva ya no puede ser como era antes. Por lo tanto, pero tampoco quiere decir que va a desaparecer ni el sindicato, ni la acción sindical, ni el movimiento obrero, ni la forma masa, sino que va a declinar con el tiempo y van a ir emergiendo otras formas características de la nueva etapa. Por lo tanto, la crisis del modelo lo que va a llevar es a una crisis de esa forma de acción colectiva. ¿Cómo es el nuevo modelo que emerge, que trae el neoliberalismo? Bueno, pequeños enclaves productivos, ya no la gran ciudad con grandes fábricas, con grandes grupos poblacionales, sino pequeños enclaves productivos donde están aquellos recursos de interés para el capitalismo internacional, ¿no? Los commodities, o sea, el gas, el petróleo, energía, la soja, o sea, lo que se quieren llevar de acá. Ahí va a haber movimiento económico, ahí va a haber un grupo de operarios y de gente que va a ser tomada, y el resto
va a ser casi una población descartable, una población marginada, una población arrojada a los territorios, a los barrios, arrojada en el espacio, digamos, sin inclusión social y económica. Por lo tanto, esos grupos que estaban articulados a la economía capitalista se desarticulan en un primer momento para después luego rearticularse desde otro lugar. Esos pequeños núcleos productivos incorporan a pequeños grupos de fuerza de trabajo asalariado y toda esa otra masa excedentaria, podríamos llamarla desde el punto de vista del capital, va a intentar rearticularse de alguna forma. ¿Quiénes están ahí? Bueno, en el caso boliviano, él habla de economías tradicionales, artesanales, familiares, campesinas, compra-venta, que compran fuerza de trabajo en forma temporal, precaria, y se rearticulan, por ejemplo, recolectando algún bien primario y vendiéndoselos a enclaves productoras, exportadoras, por ejemplo, de coca o de alimentos. De esa forma se va componiendo otro tipo de economía muy diferente a la que teníamos en la era del capitalismo keynesiano, sino que va a ser un modelo híbrido en el sentido de que va a tener esos núcleos muy modernos y muy integrados al capitalismo transnacional y otros núcleos de economías no modernas que van a estar rearticulados como pueden a esa economía de capital concentrado, ¿no? Ahí volvemos a enumerar los sectores que van a impulsar este modelo neoliberal, van a ser la minería, la banca, el petróleo, las telecomunicaciones, la cocaína, en el caso de Bolivia, en el caso argentino más la soja, la pesca para la exportación. Esos modos de producción subalternos van a intentar rearticularse proveyendo algún tipo de elemento de interés para esa economía concentrada desde sus formas de tipo no modernas, ¿no? Desde los modelos agrario comunal, pequeño campesino, artesanal, microempresarial, doméstico familiar. Acá en Argentina hablaríamos que todos estos mundos del trabajo los vamos a ir entendiendo dentro del mundo de la economía popular. Van a lograr una integración defectuosa, va a decir García Linera, porque no va a ser completa ni va a ser digna, ¿no? Este es el debate, digamos, de cómo la economía popular genera puestos de trabajo, pero hay que dignificarlos. Son puestos de trabajo que no tienen un nivel de ingreso digno, o sea, acorde a las expectativas de una persona con derechos, ¿no? Lo que va llevando estas formas de exclusión social y de subalternización económica es también una reconfiguración de las clases sociales. O sea, esto lo empezamos a ver con Argumedo, o sea, ¿qué pasa cuando el capital deja en las áreas periféricas de avanzar, retrocede? Bueno, sucede que tiene una reconfiguración de las clases sociales. O sea, cuando avanzó el capital, trató de alguna forma, formateó a la sociedad en clases sociales muy marcadas. Una burguesía por un lado, un proletariado por el otro, pero cuando ese capital retrocede, como es el caso de la era neoliberal, esas clases se desfiguran y se generan de alguna forma fragmentaciones de clases, se reconfigura se desdibujan esas inserciones sociales y aparecen, por ejemplo, las formas de
económicas de flexibilización del trabajo, la eventualidad del trabajo, promueven el nomadismo laboral y en términos de clase una hibridación de clases, ¿no? O sea, una mezcla de, por ejemplo, un cuentapropista con un obrero, con un desocupado, ¿no? O sea, por momentos una misma persona puede cambiar su estatus social y a su vez esa integración social, digamos, dudosa o híbrida o fractalizante, trae una identidad contingente, o sea, una identidad momentánea, también borrosa, no franca, o sea, no queda claro ni para vos ni para los otros quién sos, ni cómo te definís, ni cómo te presentás. Bueno, ¿qué acción colectiva nace en este contexto neoliberal? Bueno, lo que Álvaro García Linera llama la forma multitud. Para tener un ejemplo, acá en Argentina le vamos a llamar por su esencia, o sea, esto tiene dos características centrales. Una, la territorialidad. ¿Por qué? Porque es gente que de alguna forma es vuelta arrojada al espacio, a un espacio, digamos, de, de habitación, de desandarla el mundo productivo, los vuelve a, los devuelve de alguna forma a su mundo habitación, donde tienen que recrear una faz productiva que le permita su reproducción de la vida, o sea, su reproducción social. Por lo tanto, rearmar ese espacio en otros códigos va a ser la característica central de construcción territorial. Por eso es que acá en Argentina vamos a hablar de movimientos territoriales. ¿Por qué? Porque, como dice García Linera, en Bolivia la característica principal es el desarrollo territorial. Y la otra característica principal es que sus reivindicaciones ya no van a ser apuntadas a un, a un empleador que es el dueño de la fábrica, a quien tienen que arrancarle reivindicaciones y derechos, sino van a ser apuntadas más hacia alguien más difuso y en torno a la reproducción. O sea, eh, van a tener reivindicaciones que van a tener que ver con vivir, con alimentarse, con habitar, con, digamos, los elementos esenciales para la reproducción de la vida. Y ahí va a aparecer el Estado como una forma de a quién protestar, contra quién protestar frente a ese desdibujarse del patrón. El modo de unificación territorial flexible es uno de los elementos centrales. Esto tiene que ver con al desaparecer la forma dominante de relación capital-trabajo, de alguna forma vuelven a tomar fuerza las lógicas preexistentes, o sea, las lógicas anteriores, las lógicas de las modalidades de vida que de alguna forma el capitalismo desplazó. O sea, la retracción del capitalismo lo que hace es empujar a la población a que busque en sus acervos culturales cómo se vivía antes, cómo se podía sobrevivir. Y ahí es donde juega un rol importante lo que dice Argumedo, los acervos culturales, que de alguna forma los líderes, la militancia, los sabios, van trasladando de generación en generación, y en ese traslado aparecen las formas organizativas, las formas de vida. Por lo tanto, lo que surge acá son las organizaciones previas, o sea, ¿qué había antes de que el capital formateara nuestras vidas? Por eso surgen las juntas vecinales, los sindicatos, inclusive asociaciones antiguas como eran las asociaciones de regantes.
Asociaciones de regantes eran asociaciones de vecinos que regulaban, a partir de cierta democracia de base, regulaban el uso del agua, el riego para producción de alimentos en el campo. Por lo tanto, estamos hablando de economías en torno, digamos, a la autoproducción. Por lo tanto, las reivindicaciones van a ser parte también de una batalla simbólica, una batalla de sentido, de valores, porque se van a poner se va a discutir, por ejemplo, la lógica del capital concentrado de privatizar, la lógica del capital del Estado neoliberal de generar, de otorgar las grandes empresas públicas a capitales privados concentrados. Se va a poner en juego toda la discusión de la mercantilización de los bienes públicos, el agua, la tierra, los servicios públicos. Esto es igual en Argentina y en toda Latinoamérica. Por lo tanto, vamos a tener una base organizacional muy diferente que va a estar muy ligada a esas asociaciones previas, a esas formas previas de agregar a la población, previas, digamos, al sindicato, ¿no? O sea, ahí van a surgir, por ejemplo, las coordinadoras del agua, las coordinadoras de la vida, que van a coordinar infinidad de grupos que los van a entrelazar en formas de redes horizontales y van a tener una cierta característica de autonomía y mecanismos de representación que van a ir combinando con mecanismos de participación directa, de democracia participativa. Va a haber luchas de sentidos, guerras culturales, diríamos acá, muy fuertes, por ejemplo, el tema de imputarle al capitalismo una idea de riqueza que ellos no comparten, que tiene más que ver con cosmovisiones originarias, por ejemplo, de vivir bien o de bien vivir, digamos que tiene que ver con una idea de felicidad y de riqueza ligada a satisfacción de necesidades, no a ganancia, lucro, poder, que es propio de la lógica burguesa capitalista. Va a haber instituciones nuevas, como el salario social, por ejemplo. Acá en Argentina vamos a hablar de salario social complementario, allá salario social indirecto, que tiene que ver con que el Estado compense ese faltante, esa insuficiencia de ingresos que genera la economía popular, le diríamos acá. Va a haber cuestiones identitarias muy fuertes que de alguna forma van a recorrer ese camino de, diría Argumedo, de mestizaje. El antropólogo Kusch hablaría más de una fagocitación, otros antropólogos le dirían que sería más un sincretismo. O sea, la idea es recuperar de las culturas antiguas elementos tradicionales que nos son útiles e incorporar de la cultura dominante capitalista moderna elementos que nos pueden ser útiles de tipo de lógica de emancipación. Por ejemplo, la asamblea, la representación, la democracia participativa. Por lo tanto, se van a hibridar elementos tradicionales que tienen que ver con la comunidad, con tradiciones que son tradicionales en términos que son obligatorios también para todos los miembros de la comunidad, con elementos típicamente modernos que tienen que ver con lo opcional, mediados por la voluntad, ¿no? En términos identitarios, va a haber una identidad de alguna forma que va a agregar a todos estos grupos, los va a recorrer a todos, que tiene que ver con el pueblo sencillo y trabajador, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina aparecen elementos también muy transversales en todo este mundo de las comunidades de la economía popular, por ejemplo, que son valores como la dignidad, por ejemplo, el trabajo, la familia. Después, estos movimientos son movimientos que construyen poder.
O sea, desde esas asambleas de barrios, comunidades de la base, se construye un poder que va creciendo a medida que también trabaja con elementos de representación y aspiran a disputarle el poder al Estado, ¿no? O sea, lo que se llamaría la soberanía. La última forma que presenta García Linera es la forma comunidad. La forma comunidad no es una forma que aparece en un momento actual, digamos, por más que esté puesta en tercer término acá. No, para nada. Es una forma que reconoce un origen en el mundo indígena, o sea, como dice Argumedo, hay 10.000 años de cultura originaria en América. En el oeste teníamos las culturas andinas, donde las aymaras, quechuas son de las más, las incas son de las más fuertes, y en el lado oeste, atlántico, tendríamos las culturas guaraníes, por ejemplo, tupí guaraníes, que son culturas ambas, las del oeste y las del este, ambas son comunitaristas, o sea que hay en estos 10.000 años de cultura hay elementos de un mundo indígena que nos traen, o sea, que generaron comunidad y esa comunidad no se borra de un día para el otro, no se borra en 500 años de dominación. O sea, si bien provienen del mundo originario, son culturas, son elementos culturales que no se borran de un día para el otro. Entonces, la hipótesis de todos estos autores es que hoy en la actualidad, cuando un trabajador social, una trabajadora social va a un barrio, a una villa, a, al conurbano, al Gran La Plata, va a encontrar elementos culturales que tienen un origen milenario. En esos elementos culturales, por ejemplo, va a encontrar cierta solidaridad, cierta reciprocidad que proviene del mundo comunitario. Por lo tanto, esto no va a ser expresado directamente o concientizado por sus protagonistas, pero sí el análisis antropológico nos va a permitir entender de que esto no se crea ahora, esto viene de un mundo indígena, que en el caso de García Linera él lo presenta como muy actual porque se ha mantenido bastante poco mestizado. En el caso de Argentina, podríamos decir que hay mucho más mestizaje y mucha más preeminencia de los elementos modernos, pero en aquellas trabajadoras sociales y trabajadores sociales que nos toca ir a trabajar con comunidades originarias en provincias, en el interior, vamos a ver que esto está, hay grados de mestizaje y hay grados de permanencia de estos elementos culturales muy distinto de lugar a lugar. Entonces, el entender lo que era la comunidad originaria es muy útil para entender aquellos elementos que vamos a encontrar más o menos fragmentariamente en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, ¿cuál es el eje de esta cuestión comunitaria que nos viene del mundo indígena? Bueno, el eje tiene que ver con construir un espacio familiar o comunal, ambos entidades van a estar muy ligadas, con un alto índice de autorreproducción. O sea, lo que hoy llamamos, de alguna forma, en la cultura moderna vamos a hablar de prosumidor, ¿no? Que el que produce lo que consume, o la producción para el autoconsumo, vamos a hablar hoy, pero en realidad lo que estamos, la base de esta economía es la circularidad, o sea, generar un sistema en pequeño, familiar o más ampliado en la unión de familias, la comunidad, donde circulan los bienes y circulan las personas. ¿Para qué es esa circulación? Para que fluya de los lugares de mayor posibilidad hacia los de mayor necesidad. O sea, se resuelvan las necesidades a partir de que ese flujo no retiene en forma privada un bien, sino que lo brinda hacia el que lo necesita. Por lo tanto, vamos a hablar de flujo de personas, flujos circulares,
¿no? Esto hoy lo retoma mucho los distintos enfoques de economía solidaria, tratan de leer cómo ha sido esto en los pueblos originarios y tratan de incorporarle elementos modernos, inclusive ahora hasta las criptomonedas se utilizan para esto, pero rescatan ese mismo esquema de flujos circulares. El Ayllu es una forma típica del mundo andino, pre-incaica, ¿no? Donde, digamos, tiene muchísimos años, es una forma de estructuración de grupos de familias en comunidades. O sea, la Ayllu es una comunidad que está compuesta por un grupo de familias y de alguna forma tienen un sistema de trabajo, de propiedad comunal, de la tierra, del agua, de los bienes de vida, y se plantean un esquema de colaboración para la mejora conjunta de todos ellos. No es una comunidad cerrada, sino que es una comunidad semiabierta, o sea, mantiene sus valores y dialoga con el sistema capitalista en el sentido de que comercia quizá excedentes o intercambia con elementos que le interesan de la producción capitalista, basados obviamente en propiedad y trabajos colectivos. La, el movimiento indígena, o sea, esta forma de acción colectiva que podríamos llamar comunitaria, también construye movimiento social, que es el movimiento indígena. Este movimiento es muy dispar conforme a las latitudes, ¿no? Allá en Bolivia es muy intenso. Acá en Argentina podríamos decir que el avance de la dominación ha sido tal que solamente en aquellos lugares donde se ha podido resistir, hoy todavía podríamos hablar de movimiento, entonces tenemos solamente quizá en los pueblos del sur, a partir de la resistencia mapuche, o en los pueblos del noreste, a partir de los tobas y guaraníes, tenemos ciertas características de movimiento, pero por ejemplo en la zona del noroeste la dominación ha sido muy dura y muy cruel, por lo tanto lo que ha sido las luchas guaraníes que han sido, calchaquíes que han sido muy fuertes en los siglos XVI principalmente, XVII, hoy están absolutamente doblegados, por lo tanto, en términos de movimiento, hoy podemos ver, por ejemplo, movimientos como el de la Tupac Amaru en Jujuy, pero nos cuesta ver, por ejemplo, movimientos más fuertes en la zona central. Entonces, en el caso de Bolivia, estos movimientos han sido más fuertes y han logrado, por ejemplo, dar una disputa muy fuerte contra la cultura capitalista, burguesa, occidental, al punto de que han aprovechado el fracaso de la dominación, que en el caso argentino podríamos decir que ha sido un poco más exitosa, y ante la intensificación de la explotación han reaccionado y se han fortalecido a partir de sus características socioculturales comunes al punto de poder plantear una fuerte politización y una construcción identitaria que les dieron fuerza para un avance en lo que ha llegado a ser una rebelión indígena, ¿no? Han tenido ahí una oportunidad política en términos de Tarro, que ha sido cuando el gobierno neoliberal de Goñi, que era un presidente totalmente entregado al imperialismo, al punto de que en términos culturales, por ejemplo, no hablaba castellano, hablaba inglés, y le costaba mucho hablar en castellano. Han tenido un liderazgo, que esto ha sido otra posibilidad
importante para el movimiento, que es el caso de Felipe Quispe, que es un indígena muy combativo, y han desarrollado, por ejemplo, lo que García Linera llama las tecnologías sociales para la lucha, ¿no? Por ejemplo, acá en la primera foto se ve una ocupación de una carretera, ¿no? Que acá en Argentina hablamos de piquetes, ahí lo que es más un bloqueo, ¿no? O sea, no existe la ligación histórica por ahí que existe acá como piquete que viene del piquete de huelga en la puerta de una fábrica. Allá es más un bloqueo, tiene más que ver con un sitio, ¿no? Con la imposibilidad de comunicarse de la ciudad, ¿no? Sitiar una ciudad. Eh, Ahí hay una posibilidad de construcción de poder político sobre la base de una idea de democracia comunal, o sea, una incorporación de elementos modernos como la democracia, pero sobre la base de elementos tradicionales como la comunidad. Y bueno, desde ahí hay un avance muy fuerte en términos reivindicativos de políticas de igualdad y de identidad y de alteridad. Bueno, como síntesis podemos tratar de armar un cuadro sinóptico para poder ver un poco más comparativamente, ¿no? Los tres estructuras de agregación y movilización que habla García Linera, ¿no? El sindicato en su etapa histórica, ¿no? Del siglo XX, y con un repertorio, diría Tarrow, de huelgas, legislación obrera, derechos, la forma de movimiento obrero, los derechos del trabajador como reivindicación. Después tenemos en la época del neoliberalismo la multitud, ¿no? O sea, redes territoriales flexibles, reivindicaciones en torno a la reproducción, incorporación de elementos de la cultura moderna como la democracia asamblearia, y en el caso argentino vamos a hablar de movimientos territoriales. En el tema de la comunidad, como bien hablábamos recién, no tiene una etapa actual, por ejemplo, sino que en realidad corresponden a los últimos 10.000 años. O sea, 8.000 años antes de Cristo comienza esa forma de acción colectiva comunal, y hoy perdura con mayor o menor desarrollo según las latitudes de Latinoamérica, donde el esquema dominante ha sido más fuerte, más exitoso o, o ha fracasado más, ¿no? En el caso del Cono Sur ha sido, como Estados Unidos, ha sido exitoso en el término que ha logrado combatir a ese mundo originario al punto de extinguirlo en muchos espacios y estar a la defensiva en otros, como acá en Argentina, o prácticamente extinguidos, como Estados Unidos, o muy reducidos, a minorías muy, digamos, minúsculas, muy diezmadas. En cambio, en países de América Central, en países de América del Sur, ese mundo es fuerte, ese mundo todavía resiste y plantea una lucha seria al capitalismo. Y en términos de las características actuales de desposesión que plantea el neoliberalismo, en algunos lugares está inclusive a la ofensiva. Por eso se plantean demandas radicales, como por ejemplo, hoy se está planteando volver a discutir la reforma agraria en Argentina, ¿no? Son demandas radicales, o sea, son demandas que hacen a poner en cuestión elementos que han sido tabú en la forma de dominación de una cultura por sobre otra, ¿no? O sea, el éxito que ha tenido la ocupación de la cultura moderna del territorio ha tenido que ver con monopolizar la tierra. Hoy se planteó monopolizar el agua y ha fracasado en Bolivia.
En Argentina está en disputa los monopolios sobre los servicios públicos. Entonces, esas son las demandas radicales que plantea el mundo originario. Confrontan al poder estatal. Se plantea, por ejemplo, una idea de poder comunal, o sea, una forma de poder resurgir instituciones políticas que tengan que ver con esa cosmovisión, basadas en un sistema productivo de tipo comunal, no de propiedad privada, donde haya una estructura, digamos, política de igualdad, de identidad, de alteridad, en torno, por ejemplo, a otro modelo distinto al modelo de desarrollo planteado el capitalismo, planteando, por ejemplo, el buen vivir, ¿no? O sea, la riqueza en torno y la felicidad en torno a la satisfacción de necesidades. Bueno, estos son un poco las características de los movimientos comunales que hoy estamos empezando a ver y que están de alguna forma cambiando la dinámica de los movimientos sociales en Latinoamérica. Así que bueno, esto es hasta este momento, digamos, lo que es el tema de movimientos sociales de García Linera. Muchas gracias. Espero que hayan entendido. Bueno, seguimos con las dudas a través del correo electrónico y de los foros. Hasta luego.